cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Primera cita. Segunda cita. El Evangelio, el Padre quiere que digamos así siempre, el Evangelio del Señor Jesucristo según San Mateo, porque el Evangelio no es de Mateo. El Evangelio del Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Se lo saben de memoria. 33. Busca el reino. Muy bien. Preguntas, pueblo. ¿Cuál es el reino de Dios? Jesús en nosotros. ¿Y la justicia? ¿Qué quiere decir justicia? Lo que Dios hizo para darnos todo lo que Él tenía preparado para nosotros. Justicia es darle a cada uno lo que se merece, ¿sí? Si delinquió, tiene un castigo. Si lo hizo bien, tiene un premio. Y nosotros tenemos toditita la bendición de Dios de Génesis, porque Jesús, por su haberse hecho Él nuestra justicia, nos volvió a abrir las puertas de, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Quiero que ya vayan con las dos citas. El Salmo 23, 6. ¿Se recuerdan cuál es el Salmo 23, verdad? Sí. Y la historia del Salmo 23. Uno de los últimos versículos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Siguiente párrafo. Y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Ya van viendo el factor común. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Gracia y paz sean, gracia y paz. ¿Este curso cómo se llama? Gracia. ¿Y se recuerdan de la primera plática de Rómulo? ¿Qué es la gracia? Si yo lo resumo es cielos abiertos. Las gracias son cielos abiertos para nosotros. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento que nos llamó a su gloria por excelencia. ¿Y la gloria qué era lo que le aprendimos que quería decir? La presencia de Dios. Ivania es buena. Y por medio de, no pone atención, ponen atención, y por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Alguna dice, ay, pobrecitas, ¿qué mal les va a ir? Cielos abiertos. Salmo 103, 1. ¿Quién se sabe ese salmo maravilloso? No abran. Salmo 103. Maravilloso. Perfecto. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Esa es la justicia de Dios. Y luego, el que te corona de favores y misericordia. ¿Qué tal? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el aire.
Maravilloso ser coronados después de haber sido rescatados. Además, yo pienso en esta cita maravillosa, de todas estas maravillosas citas, que cuando nosotros en situaciones difíciles que no son el porcentaje mayor de nuestra vida, ni de diario vivir, ni el drama de todos los días, cuando tengamos una situación difícil, solo usted piense y se mueva la corona. Coronado del favor de Dios. Lo voy a encontrar. Pero estas cosas físicas ayudan a reubícate. Pastilla de Ubicatex. Coronada con la corona de favor de Dios. ¿Se imaginan? ¿Por qué? Porque si ya nos rescató, como dice arriba, perdonó nuestras iniquidades, sanó nuestras dolencias físicas y del alma, y nos rescató del hoyo, no dejó el lugar vacío. Luego nos pone su corona de favores y misericordia. La palabra misericordia tiene muchas acepciones, pero la que yo voy a usar para esta plática es, nos da más de lo que nuestra miseria merece. ¿Por qué? Porque ella nos trasladó. Así es. Pero, ¿qué se entiende? Supera por mucho, supera. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. ¿Quiénes de ustedes reconocen ahora que está tan de moda el lenguaje gestual cuando alguien, usted dice, es que está esplendorosa cuando ve una novia entrar a la iglesia, ¿sí o no? Y cuando ve a alguien en un duelo, ¿qué dice? Está esplendorosa. Ala, es que de verdad se le veía la tristeza en su cara. Bueno, pues el Señor es capaz de rejuvenecernos, porque aunque este cuerpo se gaste, el Espíritu de Dios cada día es más fuerte. Y siempre oímos decir al Padre Jaramillo que el Señor Jesucristo vino para enseñarnos al Padre. O sea, como era Él, era el Padre, ¿sí? Y el Evangelio del Señor Jesucristo, según San Lucas, en el capítulo 2 y versículo 51 dice, y Jesús crecía en sabiduría, estatura, a la altura del varón perfecto, ¿verdad? Y en favor para con Dios y para con los hombres. También él crecía en el favor y para con... Muy bien, factor común de todas estas citas. Completamente, Iván. Exactamente. La intimidad con Dios. Que nuestra palabra de Dios no sea solo logos, sino además rema. Logos quiere decir palabra escrita, rema quiere decir la revelación para mí. Y entonces, como lo hicimos coloquialmente con Pati, el Señor, ¿por qué me va a hacer a mí un favor? ¿Por qué voy a vivir con cielos abiertos, pase lo que pase, y en su favor? Porque yo estoy en una intimidad profunda con Él. Porque yo lo conozco y sé quién es, y sé que estoy bajo su gracia y su favor, porque lo sé. En honor a su nombre. Así que lo que mis ojos vean puede ser el diagnóstico y es real, pero lo que Dios dice es el pronóstico y es de victoria. Eso es vivir en el favor de Dios, ¿sí? Eso es como la vez pasada hablamos de que buscáramos en el diccionario qué quería decir trastornar, lo que vino a hacer el Señor Jesús. A trastornar el pensamiento de tener que cargar con la cruz. Ajá. Si la cruz es libertad, si Él ya llevó todo el dolor. Ajá. O de pobrecita tú, pero así tocó. O resignación. Eso no es el evangelio del Señor Jesucristo. No es el evangelio. Y no es un evangelio de la prosperidad el que yo estoy predicando. Es el evangelio de la palabra de Dios. Todos, al sabernos hijas, hijos de Dios y tener intimidad con Él, David moraba en los atrios
Si busca primero el reino de los cielos, usted va a tener lo que Dios quiere. Nos atrae, como dice Jeremías, con lazos de amor. Y nosotros tenemos que dejarnos ir debilitando en el yo para dejarnos atraer. ¿Sí? Y nos atrae, dijo, y dice la palabra, me atrajo con lazos de amor y yo fui tan débil que me dejé atraer. Qué cosa más hermosa. Así es. Pero bendito amor que me atrajo con lazos de amor. Amén. Porque yo creo que si nos predicaran un evangelio, no sé, con sus colegios, como Dios te mira, Dios te castiga, ese de Dios y no muy nos gustaba, ¿verdad? Es el Dios que nos atrae con lazos de amor, porque planes de bien y futuro, de esperanza tiene para nosotros. Es un Dios de misericordia, de bondad, de grandeza, de favor, ilimitado, el dueño de todo lo que existe. No podemos estar más que sintiéndonos tan privilegiadas porque fuimos llamadas y atraídas con lazos de amor. Eso es, para empezar, el favor de Dios. Renovó nuestras vidas. Nos dio vida juntamente con Él. ¿Y cuál es esa vida? La vida en abundancia. ¿En abundancia de qué? De saber que si Dios es mi Padre y decide bendecirme, aún en contra mía, me va a bendecir. Porque ¿cuántos profetas le decían, ay, yo no? Yo conozco unos profetas por aquí también que dicen, yo no. Ajá. ¿Y qué? Decía Dios, pues así, con todo y el no, yo voy a hacer que tú hagas el propósito para el cual yo te estoy amando. No sé cuántos de ustedes pensaron que íbamos a estar aquí predicando, que esta iba a ser nuestra vida. A mí no se me hubiera podido ocurrir jamás. Y de repente, si nos lo proponen, decimos, en nuestro tiempo, porque estoy hablando de 40 y muchos años de convertida, yo no. Yo sí, eso de cachureca, no. Y miren, ¿pero qué dijo Dios? Pues con todo y el no, nos vamos para adelante. Porque yo veo la intención de tu corazón, lo que yo puse ahí mismo, y que tú eres capaz de eso. Eso es vivir en el favor de Dios. Eso es vivir a cielos abiertos. Entonces, el factor común es ser y estar en la presencia de Dios, en una presencia íntima, para creerle y para obedecer. Porque las dos cosas. Y la tercera, que es acciones concretas, solo nos queda en una deliciosa sensación de cómo me ama Dios. Pero hasta ahí. El siguiente paso es obedecer. Como ahora en las negociaciones, ¿verdad? Hay que perder para ganar. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué? Para llegar a ganar. ¿Qué tenemos nosotros que perder? A mi manera. ¿Sí? Mi control, es que esa es la palabra exacta. Es como yo digo. El Señor dice que perdone y que se reconcilie, sí, pero yo solo voy a perdonar. El Señor dice que sí, pero yo solo voy a hacer la primera parte. Tenemos que mengüe yo para que crezcas tú. ¿Usted quiere que Dios brille en usted? Amén. Y que los demás en usted también encuentren el favor de Dios. Porque ¿a dónde los va a llevar? Al dador de ese favor. Eso es. ¿Saben cómo pienso yo? Yo, claro, tengo 2 nietos hombres que ahí les encargo las caricaturas que ven, ¿verdad? Y entonces hay unas caricaturas que el protagonista de la caricatura se sube en un transbordador y pasa unas puertas que se hacen así, que son no sé qué, para ir a otra dimensión. Y entonces se tienen que subir a ese transbordador para ir a otra dimensión, ¿sí? Y allá, pues encuentran cosas extraordinarias, lo que ellos querían, ¿verdad? Entonces pienso yo, nosotros tenemos que subirnos al transbordador de la fe, de creer. ¿Para qué? Para que se nos abran esas puertas desconocidas pero maravillosas,
para que vivamos en la dimensión de la palabra y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero sin subirnos al transbordador de la fe, no vamos a ir ahí. ¿Por qué? Porque les voy a decir qué cosa más horrible somos, algunos. Y por eso lo dije en plural. Nosotros tenemos fe buenísima para creer todo lo malo. Y se los demuestro. Con la pandemia, aquellas noticias que usted decía, Dios mío, ¿qué hacían? Reenvío. Aquella tu fe para creer en lo malo. ¿Sí? Va a haber, díganme ustedes a mí, es una realidad, en Vistahermosa hay muchísimos robos. Aquella tu fe bien usada para decir, yo ya no salgo, no quiero que me roben. Ajá. Fe sí tenemos, pero ¿en qué lo usamos? No, si fe sí tenemos. Dice el doctor que si no me curo esto, me va a dar tal cosa. ¡Hala! Y cuando me dé, ¿qué voy a hacer? Ya está bien, ya fue a la funeraria de Vero a ver si aparta su servicio. ¿Me explico? A ver, entonces, ¿qué tenemos que hacer? La cita maravillosa que leyó hoy María Elena. Romanos 12:2 dice, cambia. Pero no dice solo eso, mis queridas hermanas. Búsquenlo en su Biblia, lo vamos a leer todas juntas. Todos juntos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la, ¿qué? Renovación de vuestro entendimiento. Y miren el siguiente párrafo, que es el que tiene que sellarnos a nosotros. ¿Para que qué? Comprobéis. Pruébame, dice el Señor. Si yo cambio mi manera de pensar y ahí me subo en el transbordador de la fe, voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mía dice, tengan esperanza y estén alegres. Muy bien. Que las pruebas sean pacientes. 12:2. ¿Qué Biblia es? A ver, otra versión. La corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es malo. Muy bien. También Dios habla hoy, dice, vivan alegres con la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos y no dejen nunca de orar. ¿Ya vieron? Pero cambia el concepto, porque cambia tu manera de pensar. Dígame. Ella dice, no se acomoden a este mundo. Así es. Así Por es. el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva. Amén. Para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo perfecto. Amén. Amén. Dígame, Vicky. Dice, y no os acomodéis al mundo presente. Ajá. Presente. No podemos ver el futuro y el pasado. Así es. Antes bien transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así es que ese es el... De forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a cambiar esta fe que me sirve para creer todo lo que el mundo dice, para subirme a la fe de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esto lo cierro con una de las citas más maravillosas. Si quieren buscar el versículo, después lo hacen. Y está en el libro de Romanos que dice, y si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿qué más no nos puede dar con él? ¿Dónde está eso? Romanos 8, busque el versículo. Y si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿qué más no nos puede dar con él? Y cuando yo pienso que esto se puede malinterpretar un poco, ¿verdad?
No es todo lo que yo quiera, todo lo que yo quiera. No, aquí va como crecía el Señor Jesucristo. En altura, a la altura del varón perfecto, en gracia, conociendo a su Padre, en el favor, sabiendo que lo que él iba a emprender iba a contar con la bendición de Dios. Y si ustedes se fijan en la vida del Señor, no dice y pasó hambre y pasó sed, no, él sabía en quién tenía puesta su confianza. Muy bien, Vicky. Dice en el 8:28. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios. Amén. Para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció, Es la cita que leyó. también los predestinó. Amén. A todos los que estamos aquí. Así es. A reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Muy bien, aquí rescato una palabra maravillosa, fue el primogénito, porque nosotros somos los que seguimos de eso. Correcto. Amén. Somos los que seguimos. Él nos vino a enseñar cómo, para que nosotros también lo hiciéramos. Estamos predestinados. ¿Por qué? Porque Él sabía que nosotros íbamos a decir que sí. ¿Aquel no estaba predestinado? No, sí, pero tuvo la misma oportunidad que él. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa cita la leyó María Elena en la exhortación. El Señor nos está hablando. Bueno, muy bien, ahora nosotros ya vimos que el favor de Dios es una realidad y que nosotros merecemos el favor de Dios por el merecimiento a través de Cristo Jesús. Ahora, si vamos otra vez a la cita de cambia tu manera de pensar para que conozcan la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, ¿qué tengo que tener yo? ¿Cómo tiene que ser mi mente? De favorecido. Y eso es ese es el cambio. Mente de favorecido. ¿Sí? Yo les voy a poner un ejemplo que no sé si lo vamos a entender por aquí. La historia cuenta que hay mucha gente que se ha ganado la lotería y que en 3 meses no tiene un centavo. Y que no tiene un centavo. Que la pierde. ¿Sí? No tiene mente de favorecido. No supo qué hacer con el favor y prefirió regresar con lo que sí sabía qué hacer. Y entonces, miren, esto es impresionante. Entonces yo lo que necesito es pedirle a Dios esa mente de favorecido. A nosotros nos educaron, allá está mi hermana y hablo de mí, en que mucho era pecado, en que, me explico, nos fueron limitando realmente, en aquel tiempo tal vez así se necesitaba, pero nos fueron limitando la mente a límite, ¿sí? Y no teníamos mente de favorecido. Es más, mi hermana y yo tenemos mente más de dar que de recibir. Más de dar que de recibir, ¿sí? Y yo he tenido que ir cambiando esa mente para decir muchas gracias por su amor. Pero favorecido. Favorecido, porque el gracias es porque acepté el favor. La consecuencia, cuando alguien me dice, mire Blanca, le traje esto, gracias por su amor. Pero tengo que aceptarlo, tengo que tener mente de favorecida. Y no, gracias. Yo he cambiado hasta mi manera de hablar porque de repente le digo a alguien, mire qué lindo ese collar, se lo regalo y digo yo, Dios. No. Sí, por favor. No. He cambiado y le digo, qué lindo se le mira el collar, porque no, ¿verdad? Me explico. Pero esa mente de favorecido es la que tenemos que pedirle al Señor. Se la tenemos que pedir porque no creemos que nos merezcamos los favores. Y el merecimiento efectivamente es porque Él no lo ganó, haciéndose justicia por nosotros. Y esa mente de favorecido va a hacer que encontremos el favor en todos lados. Así como le dije yo a Pat, ¿me puede hacer un favor? Con mucho gusto, Blanca. Con mucho gusto.
Porque en mí va a ir una mente que está esperando el favor. No digo, Pati, ¿será que usted podría? ¿Ya qué le estoy diciendo? Tal vez no. ¿Será? Si yo tengo mente de favorecida, ¿me puede hacer un favor? Estoy segura que lo va a hacer. Porque yo también sé que esa mente de favorecido, como un imán, va a traer los favores. Jaime, mi esposo me ha dicho que a veces el no, cuando uno pide algo, el no ya lo tenés, tenés que dar el paso de que vas a recibir. Ese es un dicho mexicano. Pruebe, el no ya lo tiene, busca el sí. Así es un dicho mexicano. Sí, cabal, así es. Bueno, ¿por qué tenemos que tener mente de favorecidos? Porque sabemos hijos de quién somos. Solo por eso. ¿Usted cree que los hijos de los príncipes europeos viven como vivimos nosotros, que entran a un lugar y tienen que hacer 6 colas para llegar a 6 ventanillas, para llegar a la octava que le dice, venga mañana? ¿Ah? No, ¿ah? ¿Cómo hace el papá? Va mi hijo para allá, por favor, recíbanlo. Pero el hijo ni siquiera está pensando en que va a hacer 6 colas, es que esto no se le puede ni ocurrir. Porque el hijo sabe, hijo de quién es. Bueno, mis hermanas, nosotros tenemos que saber que aquellos príncipes que son superpoderosos, nosotros somos hijas del rey, del Señor, del dueño de todo lo que existe, que es capaz de darnos más de lo que siquiera nos podemos imaginar. Efesios. Y merecedores no por... Así es lo que le digo, porque él no lo mereció, exactamente. Y como leemos la Biblia, y hoy nos va a hacer clic en el lugar correcto, el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9, dice lo que leemos muchísimas veces. Y mis pensamientos, ¿dice quién? El Señor. O sea, mi pensamiento no es el tuyo. Y mi pensamiento no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Y más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Quién nos limitó? La vida, el aprendizaje, la experiencia. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿A qué? A mente de favorecido. La plática tiene un punto, mente de favorecido. Lo que Dios hizo ya está hecho. Ganado, firmado con sangre, ratificado con una resurrección gloriosa. Solo que yo tengo que aceptarlo. Tengo que cambiar a mente de favorecido. Y desde chiquito, si a un hermano le daban más que al otro, se le va cerrando la mente de favorecido. ¿Sí o no? Desde todo. Y con otra cosa más, en mi caso, si sacas buenas notas, tal cosa. Claro, aquella siempre tenía el premio, ¿verdad? ¿Me explico? Y no, Dios no depende de mí, depende de hijo de quién soy. Porque Él es. Yo solo tengo que entender quién es mi Padre. Entenderlo y actuar. Así es, por supuesto. Les voy a poner el ejemplo que les puse ayer, el ejemplo del chef, o se los puse el miércoles. Entonces, a mí la cocina me encanta, pero cuando yo les digo que me encanta, me encanta, me encanta. Ahí está la torre vendiendo las ollas, no sé qué. Yo ya tengo ollas y ahora ya tengo más ollas. A saber si me va a alcanzar la vida para usar tantas ollas. ¿Me explico? Me fascina, yo hago recetas nuevas, a mí me gusta que llegue mis hijos para tener ese concepto que teníamos todos antes de cocina, de comer en la cocina familiar. Y si un día viene, yo les ponía el ejemplo del hijo de Lucía de Alemán, que es un chef muy famoso en Estados Unidos, o el hijo de la tía Osa, que es el chef de Santo Domingo, y llega a mi cocina y me dice, Blanca, ¿qué va a cocinar? Y yo le contesto, voy a hacer, díganme ustedes algo rico, mucho. Sí, frijoles colorados con chorizo y arroz.
y me dice, ¿quiere que le enseñe una nueva receta? Y yo le digo, no, esta es mi cocina, aquí cocino yo. Y el otro aquí viendo, con aquella ansiedad de darme tips para que sea más rápido, para que sea un sabor diferente, para agradar. Ajá. ¿Y yo qué? Puesta aquí. Quiero decirle que si el hijo de la Osa o de Lucía entraran, inmediatamente les presto la gabacha. Oye, solo lo estoy poniendo de ejemplo. Ahí está mi cosita. Pero así somos con Dios. Yo tengo este favor para ti, esta gracia, esta misericordia, esta bondad. No, Señor, fíjate que mi papá decía que así era. Ajá. Bueno, coma frijoles como usted los hace, pues, ¿qué vamos a hacer? O haga lo que usted tiene que hacer, lo que sabe hacer. Así es. No nos excedemos. Pero ¿por qué, mis queridos hermanos? Volvemos al lugar de la lotería. Por miedo a abrirnos a la novedad de vida. Solo por eso. Lo que nos detiene siempre es el miedo. Y el favor de Dios es novedad de vida. Así es. Por eso yo voy a seguir cocinando los frijoles como a mí me gusta. Y mire, Blanca, otra cosa. Dígame, Precious. Si uno se propone aprender, aunque no le guste, aunque no lo sepa hacer, si se propone hacerlo, cambia tu manera de pensar. Bueno, mire, Vicky, ese es un ejemplo precioso el que usted está diciendo. Y se los voy a poner como, se los pongo muchas veces. ¿Se acuerdan cuando aprendieron a manejar? Sí. ¿Cómo era el modo? Aquel pánico, dijo alguien, aquel estrés. Y peor si usted llevaba a su papá aquí a la vecindad. Ajá. ¿Cómo era? Horrible. La primera, yo a los 15 años me salía a chocar. O sea, ¿qué se entiende? ¿Verdad qué? Muy bien. ¿Cómo manejamos ahora, mis queridos hermanos, después de practicar y superar ese miedo? Porque ese miedo lo superamos, ¿por qué? Porque queríamos ir a ver al novio. En aquellos tiempos era a la novia, no iba uno a ver al novio. Ajá, sí, ubiquémonos, sí. Porque queríamos ir, cuando decía su mamá, ¿quién hace un mandado? Yo. No es cierto, solo aprendió a manejar bien y decía usted, pues ya no. Ahora, ¿cómo manejamos comparado, como estamos poniendo el ejemplo de Vicky, como cuando aprendimos? Deje Fittipaldi. Ajá. Ajá. Ahora con los carros nuevos, viendo la pantalla, tomando café, cómodos, así. Y antes, secándonos las uñas las señoras, y cuando se fumaba, además fumando. Ajá. ¿Qué nos dio? Ah, y hablando por teléfono, esa es la peor. Ajá. ¿Pero por qué? Porque el manejar para nosotros ya no nos causa ningún problema. La cambiada de manera de ver la manejada. Ya pude en automático. Ya usted cambia su mente a favorecido en automático para sacar el favor de Dios. Increíble, ¿o no? Increíble. A mí Dios siempre me sorprende. Entonces, los sinónimos de favor son gracia, bondad y la palabra en la que yo me quiero concentrar, delicia y agrado, complacencia. ¿Cómo les parece a usted? Que cuando usted hace un favor, ¿cómo se siente? Satisfecho, delicioso, agradado, porque le recibieron el favor. ¿Cómo se siente Dios? Para Dios es una delicia y un agrado que nosotros aceptemos y vivamos en su favor. Qué rico es que sí entendió. ¿Qué les parece? Dios también, cuando lo ponemos a nuestro nivel, verá, para hacer las comparaciones, Él también se alegra, Él también se goza, Él también nos disfruta. Yo que tengo nietos y las que son abuelas y las que son mamás de chiquitas, ¿cómo usted que acaba de regresar con sus nietos? Cuando usted le da algo a los niños, ¿cuál es la reacción? Lo expresan y se le tiran a uno y ¿sí o no?
Gracias, guagua. A mí me dicen, guagua, gracias, abuela, te amo. Me explico. Y todavía más, cuando usted ya dice que me trajiste. ¿Tienen mente de... Ajá, tienen. ¿Y qué hace usted? En mi casa, en la mía, antes falta el aire puro que falta el queso de crema. ¿Qué hago yo? No hay queso de crema, no importa qué, hay que ir al súper. Hay que ir a traer el queso de crema. ¿Me explico? ¿Qué hace Dios? Es una comparación muy difícil, pero ¿qué hace Dios? Lo está esperando con alegría, con mente de favorecido. Lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque yo lo tengo, él ni siquiera tiene que ir como yo al supermercado. Porque es el dueño de todo lo que existe. Amén. ¿Quiénes encontraron? A ver, Ivania. Favor con nombre de favor. Solo puse 3, son muchísimos. En la Biblia, que dice, encontró el favor de Dios. ¿Cómo así la Virgen María? 100 puntos. Favorecer. Ivania ya iba por el título, por el cum laude, ahora magna cum laude. Salve muy. ¿Qué tenía la Virgen con todo y las preguntas? Mente de favorecida. ¿Se fijan? ¿Vio las dificultades que vio? La grandeza de quien le estaba ofreciendo el valor. Es que miren, nos perdemos, ¿por qué? Porque queremos. Salve muy favorecida. A ustedes no los llaman y le dicen, por favor, ore por mí, porque fíjese que, y a usted la oye Dios. ¿Qué le dieron? Cara de favorecida. Mente de favorecida. Sí, ya sé que esa es la respuesta correcta. Oremos para que usted sepa que también lo oye Dios. ¿Pero qué nos dieron? Cara de favorecido. ¿Me explico? Noé y la familia. Noé encontró el favor de Dios y fue salvo de la tormenta. ¿Le costó? Claro, ustedes imagínense el ridículo de Noé haciendo un arca en desierto. Tuvo mente de favorecido. Así es. Y obedeció. José. No. Vamos por el técnico. La historia es diplomado, técnico, licenciatura, maestrías. Ahí vamos. ¿Verdad? Muy bien. Y la que a mí me gusta y que en tiempo de pandemia ha sido como de mis favoritas, Esther. No sea que para este tiempo estemos puestas nosotros aquí. ¿Qué encontró Esther? Favor. ¿Delante de quién? Del rey que gobernaba. Favor con Dios y con los hombres. A Esther le costó, sí, cuando estaba tan cómoda, que sabía la vida que ya podía manejar del palacio, en vez de abrirse a la novedad de vida. Yo no voy, le dijo a su tío. Yo ya estoy aquí, bien, vean ustedes qué hacen. Parafraseado. Y le dice, si al pueblo le va mal, tú también sos judía, te va a ir mal. No sea que para este tiempo estés tú puesta aquí, mis hermanos, no sea que para este tiempo estemos nosotros aquí, para recibir el favor de Dios y de los hombres. ¿Y de cuáles hombres? El que tiene el empleo para usted, el que tiene el préstamo del banco para usted para que compre lo que quiere, el que tiene, díganme ustedes a mí, todo, ¿qué? En el súper la cola que la pasen enfrente, en el parque, en el tráfico que le digan pase adelante, díganme todo, ¿en dónde podemos? En el autobanco, me explico, va a haber favor también delante de los hombres, pero porque yo cambié mi pensamiento a mente favorecida. Seremos un imán para vivir en el favor de Dios y cielos abiertos para atraer su bondad. Y como dice el Salmo, y las bendiciones me seguirán. No las tengo yo que ir a seguir. Me seguirán. Vendrán a encontrarnos. Encontraremos a la gente correcta, contratos, recursos, influencias. ¿Sabe qué? Como un radar nos van a localizar. ¿Pero por qué? Porque yo cambié a mi mente de favorecido
y obedecí, como dice la palabra en Deuteronomio 28, obedecí los mandamientos. Si Dios dijo perdone, perdono. Si Dios dijo trabajo, trabajo. Si Dios dice que todos los mandamientos de Dios los cumplo, tenga seguro que ese es el camino para ese favor de Dios. No hay miedo en la mente de favorecido, no hay parálisis, no hay incertidumbre. Tenemos mente de abundancia, de oportunidad. Y entonces nos alcanzarán. Esto es 100% bíblico. Pero usted mírelo en todo lo que está de moda hoy, en el motivador, en el coach, en todo lo que quiera. ¿Qué le dicen? Como usted piensa, eso va a encontrar. Y dice la palabra de Dios en un proverbio, dice, como el hombre piensa de sí mismo, así es él. Y si yo pienso que no valgo. También dice que Él nos dará de hablar todo lo que lo que hablamos. Y nos hartaremos de todo lo que decimos. De lo que decimos. ¿Y qué decimos? Lo que en nuestro corazón tenemos. Yo no puedo. ¿No? Sí, seguro tal vez yo no puedo. Pero el reino de Dios y la gracia de Dios que me ora en mí, sí puedo. Y se los voy a demostrar con algunas citas ahorita. Entonces, aún en circunstancias difíciles, que no son siempre, repito y repito y repito, para que le bajemos al drama, mi vida se vuelve plena, con seguridad de tener un propósito que dé gloria a Dios. No tenemos de qué preocuparnos, solo dejar que Dios nos lleve a la novedad de vida, honrándolo a Él. Poniéndolo en primer lugar quiere decir honrar. Siendo testimonio de que lo que Dios planeó es más grande de lo que hayamos podido soñar. Amén. Así es. ¿Y por qué? Por la unción del Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida con todo lo que esto trae. Llegaremos muy lejos. Y en el camino desarrollaremos nuestro carácter, viendo que cada paso que damos es un eslabón hacia la meta. Tampoco se nos va a dar como magia, tampoco. Pero el carácter, como dice en el Evangelio de cuando les leí del Señor Jesucristo, que crecía en estatura. ¿En qué? En hacer carácter para lo que le tocaba. En sabiduría. Descripción de sabiduría. Poner en práctica el conocimiento. Un sabio que no hace. ¿verdad? Entonces, que desarrollemos nuestro carácter en el camino, lleno de bendiciones, y eso nos va a impulsar a saber que la vida no tiene límites, que siempre hay más para nosotros. Dios no dijo, hoy es el último día de darte bendiciones, para mañana tengo nuevas. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay sanidad, hay prosperidad, solución a los problemas. Claro, de la manera que Dios lo escoja. ¿Pero por qué? Porque en el libro del Señor está Blanca de González, hija. Amén. No tiene que buscar la bendición. Busquemos al Dios de la bendición y la bendición nos encontrará. Y cuando digo hacemos carácter es que mengue yo y que crezcas tú. Y los finalmente de nuestras vidas nos sorprenderán cuando usted dice, finalmente lo logré. Bendito sea Dios. Los finalmente que hemos estado esperando van a venir y nos van a sorprender. Vamos a descubrir en ese camino, en ese hacer carácter, los talentos que teníamos ocultos, porque ya habíamos aprendido a vivir cómodamente. Vamos a aprender cuando usted dice, ¿y de dónde salió esto? Pero qué lista yo. ¿No les ha pasado? Es un don de Dios, por eso lo puedo presumir. Ajá. Recordémonos entonces de quiénes somos, porque eso nos va a servir en tiempo de esto que estamos pasando aquí hoy y ahora para reinventarnos.
Ya no se pudo presencial, se hizo por Zoom. Ya no pudo ir al restaurante, se hizo por delivery. Ya no, me explico. Ya no pude ser el doctor no sé qué. En Estados Unidos, pues fui a hacer Uber. Hombre, si las posibilidades son ¿qué? Infinitas. Y usted va a ver cómo su mente que empieza a trabajar, le empieza a ser creativa, porque si Dios es el creador, mi mente es creativa. El favor de Dios. Y quiero terminar con 3 citas, que no las apunté, las vamos a buscar y dice, Dios no ejecuta sus mejores proezas en los ayeres. El camino siempre mejora. Hermoso. Otra vez. Dios no ejecuta sus mejores proezas en los ayeres. Él siempre se mejora. O sea, como cuando usted dice, este se saltó la barda. Así, ¡qué bárbaro! Pues así es Dios. Siempre tiene más y mejor. Quiero que leamos el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso, fíjense, aquel que es ¿qué? Poderoso. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿en quién? En el vecino, en mí, en nosotros. ¿Para qué? Para que a Él sea la gloria en Cristo Jesús. Qué lindo que cuando me vean a mí, te vean a ti. Dios no es un Dios de escasez, es un Dios de abundancia. Dice que el maná no alcanzaban a recogerlo, sobraba. ¿Sí? La repartición de los peces y los panes escaseó. A ver, y de este evangelio de la multiplicación de los peces, ¿cuántos tuvieron mente de favorecido? El que tenía los peces y los panes. Ajá. ¿Y qué pasó? Abundó. Dios no tiene mente de escasez, de abundancia. El libro de Deuteronomio, si ustedes lo pueden leer un día, así de corrido, es una historia de amor y abundancia maravillosa, con los problemas que la gente daba. Pero la abundancia de Dios es una cosa extraordinaria en el libro de Deuteronomio. Ya estaban allá. Y lo que aquí se habían acostumbrado, paréntesis, a vivir en la esclavitud, ¿qué le decían? ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para qué? Yo estaba bien allá, ajá. ¿Y si estaba bien allá, por qué se fue? Mentiras. Ajá, y entonces los pasan al desierto. Primer grado de formación de carácter. ¿Y cuál fue la historia? Quejarse y quejarse y quejarse. Quiero que entiendan, la mente de favorecido nos lleva a la abundancia. La mente de queja nos lleva a la muerte. Busquen la vida de Coré. Coré es el significado de las obras de la carne de Gálatas, ¿verdad? Concupiscencia, odio, contiendas, envidia. Increíble. ¿Y qué le pasó a Coré? Que contaminó a 3 de las tribus y sus líderes y se los tragó a la tierra. ¿Cuál es la conclusión para mí aquí, a hoy y ahora? El que se queja se muere, aunque no se muera muerto. Pero se muere. Hubo una generación entera que se quejó y no pasó. Así es. Y nadie quiere estar con uno que se queja. Extra de eso. Así es. Pero la queja es así como uno dice el espíritu de Jezabel, que era la mala mujer, el espíritu de Coré es la queja, la inconformidad, la envidia, la murmuración, el juicio y la condena. Búsquenlo. Es impresionante. Bueno, y la ingratitud, ¿para qué le digo? Él siempre creía que él era mejor y que entonces este líder que está haciendo ahí, sí yo puedo hacer las cosas mejor. Y encima contaminó. Ajá. La ingratitud. Así es.
Entonces, mis queridas hermanas, o mente de favorecido o espíritu de Coré. ¿No hay Dios? ¿Verdad? Bueno, vamos a ir a, les dije Deuteronomio, que se los recomiendo que lo lean así. El libro de Deuteronomio en el capítulo 6 habla de los mandamientos. Y amarás a Dios sobre todas las cosas. Así es. No volvemos a las citas del principio. El resto se nos va a dar cumpliendo el amar a Dios sobre todas las cosas y los mandamientos que siguen, que son las exhortaciones a la obediencia. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido. A ver, con lo que yo les estoy hablando, ¿qué dice? Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te dará en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste. Casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste. Y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Yahvé, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Yahvé tu Dios temerás y a él solo servirás. 6:10. Se los parafraseo. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido, él, y te dio tierra, y te dio ganado, y te dio casa, y tú quisiste, obedeciste. Mente de favorecido. Obedeciste. Y termino con Deuteronomio 30. Maravilloso este libro, es que miren, precioso. 38. Y tú volverás y oirás la voz de Yahvé y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Yahvé tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Ahí ya vamos nosotros, en nuestro quehacer. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Yahvé volverá a gozarse en ti. Hermoso. Para bien, de la manera que gozó también sobre sus padres. Y cuando obedecieres a la voz de Yahvé, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Oye, Israel, tu Dios, uno es. Y yo termino con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y somos capaces de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que podemos contener lo que Dios dice de nosotros en nuestras vidas para gloria de Él. Precioso ser favorecidos por Dios. Amén. Hay una cita que para mí siempre ha sido maravillosa. Y está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Por favor, las que tienen Biblia, para que miren las diferentes versiones. Y dice, oigan por favor, 16, 9. Segunda de Crónicas. Y dice, porque los ojos de Yahvé contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Qué les parece? Así que Él nos está buscando. Ábrale su mente de favorecido. Qué cosa más hermosa, ¿no? Sí. Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que le sirven de todo corazón. Amén. Hasta ahí. 16, 9. Amén. Y esta mañana, Señor, te damos gracias por esta revelación. Sabemos que tú eres el que eres, que tú no cambias, ni te mudas, y que no mientes ni te arrepientes. Que si decidiste bendecirnos, bendecidos somos.
Hoy te pido que encontremos los cielos abiertos, que encontremos el favor en nuestra necesidad, que encontremos la gracia para encontrar este favor, que encontremos tu misericordia en donde yo tengo que caminar, que esos cielos abiertos sean el lugar a donde yo voy, porque hoy decido creerte, declararlo, obedecerte y agradecerlo en el nombre de Jesús. Háblame, Señor.